Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de Agroradio. Muy buenas, seguimos contándote la actualidad agrícola aquí en Agroradio, la 103.0 de tu dial. Hoy en Agroinformación hablamos de envases de cartón. La forma de comprar influye claramente en la producción de envases. José Antonio Escobosa. Las líneas de investigación de AINIA en relación con el sector bio incluyen biotecnología industrial, obtención de microorganismos o metabolismos de interés en los sectores agroalimentarios, cosméticos, farmacéuticos o de envases, desde el desarrollo del microorganismo, incluyendo las técnicas de ingeniería genética, hasta el escalado industrial. El consumidor condiciona la producción de los envases alimentarios con sus decisiones de compra y en el futuro lo hará más, según el técnico de la línea de envases del Centro Tecnológico de Valencia, AINEA. AINEA es un centro tecnológico constituido en el 1987 como asociación privada sin fines lucrativos. Trabajan para impulsar la competitividad de las empresas a través de la innovación. Son uno de los centros tecnológicos europeos con mayor base social y empresarial, con más de 700 empresas asociadas y 1.300 clientes. Su visión va orientada a ser un referente internacional en soluciones integrales de innovación y tecnología, cooperando con las empresas más para impulsar su progreso. La normativa, tanto europea como española, apuestan abiertamente por una reducción de los envases en todos los eslabones de la cadena alimentaria, por su sostenibilidad, medioambientalidad y por mejorar el porcentaje del reciclado, lo que se traducirá en una mayor carga impositiva para el plástico y su prohibición para algunos alimentos. Para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Luis Gil, técnico del Departamento de Envases del Centro Tecnológico AINA de Valencia. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La situación del plástico va a menos y la del cartón parece que va a más. Sí, la verdad es que sí, hay una clara tendencia en lo que sería disminución del uso de material plástico y una tendencia a aumentar también lo que sería el uso de papel y cartón. Lo que está pasando un poco es, a nivel europeo, se está penalizando, por alguna forma de decirlo, lo que sería la utilización de material plástico virgen. Incluso se va a poner un impuesto en los próximos años de aproximadamente 0,45 euros el kilogramo de material plástico virgen utilizado en los envases. Tener en cuenta más o menos que un kilo, por ejemplo, de polietileno pues es 1,3 euros el kilo. Si le ponemos 0,45 de penalización, pues no estamos llegando al 50%, pero quizás estamos en un 40% de penalización. Entonces, pues muchas empresas están buscando alternativas o intentar buscar materiales o otras formas de presentación. Y por otra parte, los consumidores asocian el papel y cartón, pero igual que con la madera y con el vidrio, a materiales más sostenibles y medioambientalmente más correctos. Y de alguna forma nosotros las encuestas que hemos realizado también a consumidores pues buscan disminuir el uso de plástico o que ese plástico, digamos, esté menos en los envases, en los productos. Quería incidir en eso, Luis, y te quiero preguntar, ¿de qué manera influye realmente la forma de comprar de los consumidores en las prácticas de los envases después? Bueno, eso es claro. En el sector de alimentación, por ejemplo, hemos tenido una evolución muy grande, por ejemplo, al uso de monodosis. Entonces, la monodosis al final, bien sea de aceite, de mayonesa, o incluso si tenemos, imagínate, galletas, un paquete de galletas que nosotros antes lo teníamos y cogíamos las galletas que fuera, pues ahora a nuestros hijos les damos esos paquetes de galletas, están, digamos, dentro de un paquete, hay paquetitos más pequeños y hay 3 o 4 galletas, o las magdalenas mismos, que hay una bolsa y dentro de eso tenemos una bolsa, magdalenas, cada una otra vez reenvasada. El consumidor eso lo ha asumido como parte, digamos, de su cultura,
Y eso nos ha llevado también, es una de las cosas que nos está llevando también, y la industria, lógicamente, a una generación de mayor cantidad de materiales plásticos. Y esta es una de las tendencias que a nivel de legislación se quiere evitar, o por lo menos informar que digamos, esos materiales plásticos o ciertos materiales plásticos son de alguna forma innecesarios. Que eso va a conllevar un cambio posiblemente en la forma que nosotros tenemos también de consumir, en el sentido de que nos tendremos que acostumbrar a cerrar los envases, a que ciertos productos no es necesario comprarlos con un material plástico, sino que no se pueden comprar a granel, que quizás tenemos que ir más a la carnicería que hemos ido siempre y no ir tanto a la compra del envase de lo que sea la bandeja. Entonces es un poco la utilización menos también de lo que serían las botellas de agua, cuando el agua la podemos tener, digamos, por otros medios, a través de agua potable. Es una de las tendencias un poco que nos está guiando la Comisión. Y también, bueno, lógicamente los consumidores cada vez están más concienciados en esta medida. Luis, te estoy oyendo hablar y es como si volviésemos un poco al pasado. Me estás recordando a mi abuela. Sí. Pues hombre, yo me recordaría, no a tu abuela, pero casi a mí mismo. Pero fíjate que nosotros los trabajos que hemos hecho a nivel de estudio de consumidores, cuando nosotros y vemos quién son los consumidores que están más concienciados, podemos pensar que el consumidor más concienciado es pues chico joven de 20 años o 20 y pocos años, que está muy concienciado con el tema medioambiental, y no es así. Y no lo que nos hemos encontrado es que son personas mayores de 45 años, 50 años, y que en su momento, en su niñez, pues tenían una serie de envases retornables o de utilización evitar el desperdicio de alimentos. ¿No va desencaminado quien dice que eran más ecológicos que nosotros, nuestros abuelos? Sí, totalmente cierto, incluso nuestros padres también eran más ecológicos. Y también lo que sí es importante es los que vienen detrás de nosotros, o sea, los niños. Las escuelas están haciendo una labor gigantesca a la hora de prevención y de concienciación y de educación en lo que sería en reciclaje, en reutilización y demás. O sea, ahora ya las propias escuelas muchas veces te dicen qué tipo de alimento tienes que llevar, intentar no utilizar plástico o no utilizar papel de plata o cualquier otra cosa, y pues llevas ahí un tupper que es reutilizable y ahí metes las 4 galletas y las llevas sueltas, o las piezas de fruta que están cortadas, todo esto. O sea, la escuela está creando también, digamos, unos consumidores muchísimo más concienciados de lo que somos nosotros. Luis, te escuchaba decir que somos una generación a la que nos han inculcado, a la que nos han enseñado a que las magdalenas, las galletas llevan envases de plástico. Eso me ha recordado a una entrevista que tuvimos el otro día aquí con nosotros en Agroradio a María Martínez Herrera, que es responsable de Medio Ambiente y Seguridad en Alimentaria en ASEDAS. Y bueno, ella nos contaba que el sector alimentario en su conjunto defienden el uso del plástico como material imprescindible, porque según nos contaba ella, los envases protegen el producto de bacterias y microbios, pero también ayuda a dilatar su oxidación y aumentar también la duración en perfecto estado. ¿Qué opinión tienes tú sobre este tema? Es totalmente cierto. O sea, el plástico es un material extraordinario y que nos ayuda a proteger los alimentos y aumentar lo que sería la vida útil. Tiene una serie de propiedades que evita la entrada de oxígeno, las oxidaciones, el crecimiento microbiano, porque nosotros en un material plástico, en una bolsa o en una barqueta, podemos meter una atmósfera y evitamos, digamos, el crecimiento de los microbios o ralentizamos su crecimiento. Entonces yo creo que el debate no es plástico sí o plástico no. Claro, el debate sería si el mal uso del plástico. ¿No? El buen uso del plástico. El sobreenvasado. El sobreenvasado. O sea que esa magdalena no necesita 2 bolsas de plástico. Con una sería suficiente. Yo creo que con una sería suficiente, y si luego ponemos una pinza por fuera, pues sería suficiente. Ajá.
Pero no es un debate, yo creo que es un debate erróneo decir plástico sí, plástico no. Al final el debate no es ese. El debate al final es que el plástico es necesario y luego, exacto, si se utiliza bien después de utilizarlo, no es malo. Exacto, y utilizo la mínima cantidad pero no, ojo, no solo de plástico, de cualquier cosa, de plástico, de cartón, utilizo la mínima cantidad de material, de envase posible. Mira, en el año 97 salió la primera ley de envases aquí en España. Entonces, venía de una directiva europea y entonces hablaba de lo que es la jerarquía de residuos. Entonces, lo primero, que es la jerarquía de residuos, es como una pirámide invertida, lo primero es la prevención. Quiere decir que si yo puedo envasar un material o un producto sin ningún tipo de envase, eso sería lo ideal. Si no, que sea con la mínima cantidad posible. A partir de ahí, lo siguiente es la reutilización. Si yo puedo reutilizar el envase, muchas veces sería lo mejor. Eso es lo que pasa normalmente, por ejemplo, con la caja agrícola. La caja agrícola tiene un circuito de reutilización. O sea, el sector de agricultura ha trabajado mucho en lo que es la reutilización, los palets, estos que se ponen también para recogida de fruta. El tercer punto es el reciclado. Y dentro del reciclado también tenemos la reutilización de compostables. Pero el primer punto que a veces nos olvidamos es la prevención. Entonces, eso es lo que nos están diciendo también desde la Comisión. Entonces, primero, intenta prevenir, que es la utilización de cualquier tipo de material. El siguiente punto es, si lo tienes que utilizar ese envase, que si es posible que sea reutilizable, que pueden ser las cajas agrícolas o las botellas que nosotros teníamos antes de cualquier tipo de refresco, y en el caso que tampoco sea posible, recíclalo. Y reciclarlo quiere decir también que los envases estén diseñados de tal forma que sea fácilmente reciclable, que no tengan distintos componentes, que, por ejemplo, eso es una de las cosas que introduce la ley, las botellas de agua, que los tapones ahora, dentro de poco, no van a ser separables. O sea, yo no me voy a poder quedar con el tapón en la mano, porque esos tapones al final luego se pierden en los procesos de separación y reciclaje y luego no se pueden reciclar, sino que el tapón quede unido al envase y luego ya se triturará y por diferencia de densidad se separarán los materiales, pero que esté unido. Entonces también va a haber un tema de ecodiseño, pero lo primero es prevención. Claro. Pues muchísimas gracias, Luis Gil, técnico de Departamento de Envases del Centro Tecnológico AINAI. Muchísimas gracias por estar con nosotros en las ondas de Agroradio. Nada, lo que necesitéis, un saludo. Ya sabéis que podéis seguir informados en nuestras redes sociales, agrodifusión.es. Nos emplazamos en otro momento. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.